planteamientos que establece el diplomado. Hay dos elementos fundamentales, uno referido y no uno, sino los dos referidos al profesor. El diplomado establece como un protagonista fundamental al docente. ¿Fundamental para qué? Pues para que genere ese cambio. Porque si el docente no hace ninguna modificación en su trabajo docente, en su práctica docente, pues no hay reforma. La reforma estará en el papel, pero en la realidad no hay reforma. Entonces, el diplomado plantea que el profesor es uno de los principales protagonistas de esta reforma. Primero, ¿para qué es ese protagonista de esta reforma? Primero, para que sea capaz de idear estrategias didácticas que permitan un cambio en sus prácticas pedagógicas cotidianas. O sea, que el profesor realmente pueda generar, pueda diseñar o tenga los elementos necesarios para diseñar esas estrategias didácticas que generen ese cambio en sus prácticas pedagógicas cotidianas. O sea, lo que ha venido haciendo hasta ahora no le va a servir para la reforma. Tiene que haber un cambio muy importante en su práctica docente. Entonces, ese es un primer planteamiento que establece el diplomado, que el docente tiene que tener esa capacidad para poder generar esas estrategias didácticas que le permitan cambiar su práctica docente, que hasta este momento la ha venido haciendo. Y vuelvo a insistir, los profesores que han venido haciendo una práctica docente cotidiana hasta este momento, para la reforma 2009 no le va a servir. Tiene que haber un cambio, ¿sí? Y ese cambio lo establece el enfoque sobre el cual está planteada la reforma, y ese cambio también lo establece o lo sugiere el propio diplomado. ¿Y cuál es el segundo planteamiento? Es formar alumnos de acuerdo con las exigencias de un mundo complejo y dinámico. O sea, hay que formar al alumno del siglo XXI, ¿sí? Y que necesariamente tiene otras implicaciones muy diferentes al alumno que se estuvo formando en el siglo XX o en las últimas, el último tercio del siglo XX o en la última década del siglo XX. Tenemos que tener esa sensibilidad para ver cuál es ese alumno que queremos para este siglo XXI, en este mundo complejo, cambiante, en este mundo globalizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso necesariamente está planteado en el perfil de egreso de educación básica. Hay un perfil de egreso y ahí está planteado, ese es el sujeto que queremos formar. Y entonces eso entra, digamos que embona con el planteamiento que se está haciendo con la reforma integral de la educación básica, ¿sí? Entonces el docente tiene que tener pues esos elementos para decir, bueno, de acuerdo con este perfil de egreso de la educación básica, ¿cuál es el alumno, el sujeto que quiero formar para el siglo XXI? ¿Sí? Y eso es otro de los planteamientos que se establecen en el diplomado. Y estos planteamientos, insisto, están precisamente o recaen en el docente, o sea, en el profesor. Bien, ¿cuáles son las finalidades del diplomado? Hay tres grandes finalidades en el diplomado. Primero, uno, referida a la planeación, y recordemos que la planeación tiene que ir acorde a los enfoques de cada una de las asignaturas. Las asignaturas, las 7 que hay en primero y las 9 que hay en sexto, de acuerdo a la reforma, cada una tiene sus propias especificidades, sus propias particularidades y sus propios enfoques, ¿sí? Entonces el docente, una de las finalidades del diplomado es que el docente pueda realizar una planeación acorde al conocimiento que se tenga de los enfoques de cada una de las asignaturas. Esa es una de las primeras finalidades. Segunda finalidad, reconocer la manera como pueden instrumentarse en una escuela, en un contexto específico, en un grupo de alumnos
con características particulares y desde luego la reflexión de su propia experiencia como docente. Una segunda finalidad y que plantea mucho el diplomado y sobre todo la reforma 2009 es el contexto. El contexto, y el contexto no es nada más a la comunidad, sino sobre todo al contexto del grupo, en donde yo puedo establecer que en mi grupo, que sea de 20, 30, 40, el número de alumnos que tenga, es un contexto totalmente heterogéneo y que yo no voy a homogeneizar. Yo voy a trabajar de acuerdo a ese contexto heterogéneo del grupo que tengo, en donde los ritmos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje son totalmente diferentes. Y yo como docente tengo que conocer ese contexto del grupo. Y luego tengo que conocer el contexto de la escuela. Y tengo que conocer el contexto donde se desenvuelve, el contexto social, comunitario, donde se desenvuelven, donde se desarrollan estos alumnos que yo tengo. Entonces tengo que tomar en cuenta eso, ¿sí? Para poder yo diseñar mi propio trabajo como docente. Esto suena así como a una utopía, pero va a ser, o tiene que ser fundamental, porque nosotros como docentes ya no tenemos que homogeneizar, porque desafortunadamente, sobre todo el plan de estudios 73 y un poco el 93, aunque el 93 ya venía más matizado, pero nos hacía, o nosotros a lo mejor lo interpretamos, tengo un grupo, bueno, todos tienen que leer tal o cual cosa, o sea, como una homogeneización. Y no, aquí tenemos que tener en cuenta que nuestros grupos son totalmente grupos singulares, totalmente heterogéneos, con sujetos diferentes y sujetos que tienen ritmos de aprendizaje también totalmente diferentes. Y eso tendrá que ser un elemento que el docente tiene que tomar en cuenta y que tiene que, la experiencia del docente aquí es fundamental para que pueda reflexionar en torno a eso y pueda generar y diseñar estrategias acordes a ello, ¿sí? Entonces, este es otro planteamiento, otra finalidad que tiene el diplomado. Y la última, que es establecer las actividades de aprendizaje y las formas de evaluación que articulen este nuevo enfoque con la tarea docente. O sea, desde los planes y programas de estudio apoyadas en los materiales educativos. O sea, de qué manera el docente, tomando en cuenta ese contexto totalmente diferenciado, totalmente heterogéneo, el docente tiene que diseñar esas actividades de aprendizaje. Y para ello, aparte del contexto de que tome en cuenta, tendrá que utilizar los planes y programas de estudio y todos los materiales educativos que la SEP les ha proporcionado o con los que cuente la institución, ¿sí? Y bueno, aquí ahorita veremos que hay un sinfín de materiales y que se tienen que, es posible utilizar estos materiales para poder diseñar todas estas actividades de aprendizaje. ¿Cómo está estructurado el diplomado? El diplomado tiene 3 grandes módulos. El primero, que fue elementos básicos y que fue el que se dio en agosto, una semana antes de que iniciara el ciclo escolar, sobre todo a los profesores de primero y sexto grado, el primer módulo. Que luego ya los que ya lo tomaron vieron que pues con eso, primer módulo, pues los maestros no tenían los elementos suficientes para nada, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. El módulo 2 es desarrollo de competencias en el aula. Este ya es un módulo más operativo y más relacionado precisamente con lo que se supone el trabajo de acuerdo al enfoque por competencias. Está conformado por 3 bloques. Y por último, el que está pendiente, que todavía no se da, ustedes saben cómo es la burocracia,